Cada año 10 millones de españoles han comprado lotería suya. Además tienen una fundación, la Fundación Bruja de Oro, para niños con síndrome de Down y enfermedades inusuales. Podemos afirmar que este emprendedor ha transformado un negocio tradicional y estático en una empresa diversificada, moderna y tecnológica, ejemplo para otros sectores y para otros emprendedores. De algunos de sus vídeos en YouTube le he oído decir a nuestro conferenciante que la actitud para ser referente de innovación y de éxito es vamos a probarlo, que hay que ser el primero, que no basta con ser el mejor, que hay que ponerle ganas, empeño y por supuesto dinero, reinvertir. Y eso es, como todos podemos imaginar, que la suerte hay que trabajarla un poco también. Estoy convencida de que Xavier Gabriel esta tarde nos va a ilusionar y hacernos conscientes de que merece la pena esforzarse por cumplir con nuestros sueños. La primera cosa que conocí cuando estuve en Pamplona fue lo que estáis viendo ahora, el Café Iruña, que era el primer establecimiento que tuvo luz eléctrica, el primer café de la península y el primero que tendrá un socio catalán, si me dejan. Tengo gente que me viene y dice, no, pero es que yo ya tengo 35 años, yo ya no podré ser como tú. Es que yo a los 35 no era nada y ahora tampoco, o sea, lo tienes claro, ¿no? Yo creo que la gente tiene que ser totalmente optimista y a los 35 años hay tiempo para hacer de todo, para montar un Corte Inglés y a los 40 también. Lo que nos hace vivir no es el corazón, yo creo que es la ilusión, tener ilusión con las cosas, ¿no? La vida es la mayor empresa del mundo y ¿sabéis qué es un tropiezo? Pues siempre es el paso previo para ganar las dificultades que se nos presentan. Es siempre ir buscando la manera, ir buscando el negocio que nadie cree. Lo que hace todo el mundo, ya lo hace todo el mundo, ¿eh? Entonces tienes que buscar algo distinto. Si es algo que hace todo el mundo, como vender lotería, tienes que venderla de una manera, tienes que añadirle, tienes que darle un valor añadido para que sea diferente. La suerte, yo digo que no existe y la gente se me enfada porque dice, si tú dices que no existe la suerte, pero si la provocas aparece. ¿Y cómo hay que provocar la suerte? Pues, por ejemplo, no algo tan sencillo como viajando. Yo creo que viajar es un libro abierto y es importante viajar mucho, moverte. Es la asignatura del curso que podéis hacer en la vida, la más completa de todas, ¿no? La crisis es el mejor antioxidante que existe. La crisis. Si no existiera la crisis, no nos podríamos renovar. Esto es como las estaciones del año, ¿no? El verano, pues normalmente debería durar 3 meses, pero llevamos un verano que lo han hecho durar pues 7, 8 o 10 años. Claro, si el verano dura 7 o 8 años, el invierno también tiene que durar 7 o 8 años. Entonces yo lo que no entendía es por qué decían la crisis va a durar un año más y ya está. Si se ha estropeado durante 7 años, para recuperarlo se necesitan otros 7 años como mínimo. Y esto es la triste realidad. Pero el emprendedor no tiene que preocuparse de la crisis. Tenemos que ser capaces de pasar de bancos y de políticos, con todo el respeto, para pasar. Y entonces, pues claro, esto cuesta, pero es que si no lo ponen más fácil, pues hay que hacerlo. De hecho, en Lérida me suspendieron hasta de gimnasia. ¿Por qué me suspendieron de gimnasia? Porque yo sé esto de saltar el potro, lo encuentro una chorrada. Yo no me voy a saltar el potro, y menos en Lérida, con la niebla que hay allí, con el frío que hace, en pantalón corto, y al saltar el potro me quedo en clase. Pero es que tenía un motivo de quedarme en clase. Éramos 42 o 44, y había uno que iba con silla de ruedas, el pobre chaval se quedaba solo. Entonces, mira, esto está fácil, yo me quedo contigo, hablamos, jugamos, reímos y así nos pegamos todo el curso. Al final del curso el profesor de gimnasia dice, este Xavier Gabriel, que no ha aparecido en todo el curso, está hoy tampoco suspendido. Pues me suspendió. Y a este profesor ahora me gustaría verlo. Y le diría, mira, ¿sabes cómo es la cosa? He montado la primera empresa de deportes de aventura de España. Y hay 12 deportes de aventura y de los 12, 4 los he inventado yo. ¿Cómo lo ves?
Vamos a saltar el potro los dos ahora. Yo he saltado desde el helicóptero sin puertas, he hecho las 1001 y ahora tú me vienes con el potrillo ese para suspenderme en la edad que tenía. Esto lo malo que tiene esto es que al que empieza no lo estimulas. Esto es como tú coges un trabajador y ya le pegas bronca y lo acojones el primer día. No, deja que se equivoque. Si se equivoca es que lo está intentando. Si lo está intentando ya va por buen camino. Lo que sí quería también, ya para cerrarlo, es decir que el tema de los bancos no os preocupéis. Ser optimistas, y aunque el botín lo hagan ellos, no lo digo por Santander, vosotros siempre conseguiréis ser los primeros y los mejores. Y gracias.